¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a ver algo que yo creo que es muy interesante, que es sobre todo el tema de los sonidos asociados a frecuencias, y también para ello pues echaremos mano de la guitarra para ver un poco la parte más práctica. Entonces, para empezar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero de todo, digamos que los sonidos, cada sonido tiene asociado una frecuencia, ¿vale? Que de momento vamos a quedarnos que una frecuencia no es más que un numerito, es como su código de barras. Tú puedes asociar el sonido digamos, por el nombre o también por su frecuencia, ¿vale? Que es un número. Entonces, si nosotros aglutinamos todos esos sonidos o frecuencias, el ser humano, digamos, un poco por la fisiología del oído que tenemos, no es capaz de escuchar o captar todas esas frecuencias, sino que solo tenemos un rango del total de la tarta, ¿vale? Solo tenemos un cachito de la tarta en el que nosotros podemos escuchar o captar. Entonces, en este caso, nosotros podemos ir desde 20 hercios hasta 20.000 hercios, ¿vale? Los sonidos con frecuencias, al final estos son frecuencias, ya digo, son números, como un código que va asociado, y la frecuencia, bueno, el hercio simplemente es la unidad de medida, y frecuencias más bajas está asociada a sonidos graves y frecuencias altas a sonidos más agudos. Entonces, este es el rango de frecuencias que nosotros como ser humano, por el oído, podemos captar. Y para compararlo, aquí tenéis el del piano que va desde unos 27 hasta unos 4186 hercios, que también de ahí la utilidad del piano, que tiene un rango de sonidos y de frecuencias pues muy potente o muy alto. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Entonces, si vosotros vais y cogéis vuestro instrumento, la guitarra, el piano, el que sea, y tocáis un sonido, una nota, por ejemplo, vamos a coger nuestra guitarra y vamos a tocar el mi, el do, el la, el re, el que sea, ¿vale? Solo un sonido, no hace falta más. Entonces, a priori, nosotros pensamos que estamos tocando solo una nota, pero en realidad no solo estamos tocando una nota, y vamos a verlo aquí, ¿vale? Bueno, para aquellos que no hayáis visto un poco el tema de escalas, pentagrama y demás, y claves, aquí tenemos un pentagrama y otro pentagrama, uno en clave de Fa, ¿vale? La clave de Fa, digamos que en música hay varias claves, ¿vale? Y cada una de ellas, pues, digamos que podemos asimilar que abarca un rango de sonidos. Algunas claves son para rangos de sonidos más graves y otras claves, pues, son, como la de Sol, para rangos de sonidos más agudos, ¿vale? Con frecuencias más altas en este caso. Entonces, imaginaros que yo toco la nota Do. Entonces, cuando yo toco la nota Do, realmente no se produce solo la nota Do, sino que se produce la nota Do y todos sus armónicos que van asociados de forma natural a esa nota, a esa vibración o a esa frecuencia, ¿vale? Lo podéis llamar de la forma que queráis. Entonces, ¿cómo se produce? Pues, al tocar yo la nota Do, se produce su octava, su quinta, una cuarta, una tercera mayor, una tercera menor y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, nosotros realmente con el oído no somos capaces prácticamente de percibirlo. Nosotros tocamos una nota y escuchamos solo esa nota, pero esa nota está compuesta de todos estos sonidos, de todo este rango de sonidos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos podemos imaginar que cada una de estas notas tiene asociado un coeficiente, como un porcentaje. Entonces, ¿por qué nosotros escuchamos sobre todo la primera nota? Pues porque digamos que el coeficiente que va asociado, que esto también está un poco ligado con las matemáticas, es muy alto en comparación con todos estos de aquí. Porque según vamos progresando en los armónicos, el coeficiente, el tanto por ciento del global que nosotros vamos a escuchar, y al final el global es lo que nosotros llamamos nota, ¿vale? El nombre que le hemos dado, pues todos estos de aquí es minúsculo, es casi despreciable. Entonces, evidentemente de hecho casi no lo percibimos. Nosotros lo que sí realmente percibimos es la nota, el sonido que tiene pues muchísimo más peso en el global, ¿vale? De ahí que nosotros realmente pues escuchamos esta mayoritariamente, pues a esta le damos el nombre de Do y escuchamos Do. Aunque realmente también hay otros sonidos asociados a esa nota o a ese Do que nosotros voluntariamente estamos tocando. Entonces, todo esto de aquí también nos lleva a entender un poco por qué nosotros o también un poco la composición del piano, porque al final, si os dais cuenta, el piano es una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
y la copiamos y la pegamos tanto en sonidos más agudos y en sonidos más graves. Y de ahí nos sale todo este rango de sonidos que tenemos. Pero claro, ¿por qué hemos partido de Do? Es decir, ¿por qué tenemos 7 notas y luego se van repitiendo? Pues porque al final nosotros ya hemos dicho que cada sonido tiene asociado una frecuencia. Entonces, si cogemos una frecuencia, que esto, por ejemplo, aquellos que habéis escuchado a la hora de afinar en lo de La 440, ese 440 hercios, que faltaría decir, es pues, la frecuencia asociada a ese La. ¿Vale? En este caso, vosotros si cogéis un piano, vais a tener pues vuestras teclas negras, blancas, negras y así. ¿Vale? Y esto se va, se hace copia y pega tanto para arriba como para abajo. Entonces, vosotros si cogéis desde Do hasta el Do, ahí ya tenéis vuestros 7 sonidos. Y lo podéis copiar y pegar tanto para arriba como para abajo. Entonces, ¿por qué vamos desde aquí hasta aquí? Y ahí luego volvemos a decir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Porque, digamos que desde aquí hasta aquí, imaginaros que este es el Do. Y tiene asociado una frecuencia 100, 200, 120,5, la que sea. Pues, si nosotros esta frecuencia de aquí que tiene asociada ese Do, la multiplicamos por 2, ese número, que es al final es una frecuencia, es un número, nos sale este de aquí. ¿Y qué ocurre? Que nosotros al oído nos suena igual, literalmente igual. O sea, para nosotros es verdad que es más agudo, es más grave, pero el sonido es el mismo, no notamos una diferencia. Si nosotros tocamos este Do de aquí con esta frecuencia y este Do de aquí con el doble de frecuencia, es literalmente el mismo sonido. Uno más grave, otro más agudo. Perfecto, pero es el mismo sonido. No, digamos que no cambia. Entonces, de ahí el hecho de por qué nosotros le damos el mismo nombre a esta frecuencia y a esta frecuencia, aunque esta es el doble que esta de aquí, a las dos le damos el nombre de Do, ¿vale? O la letra C, dependiendo de la nomenclatura que utilicemos. Pero ese es el motivo de que, digamos, se vaya repitiendo. Hagamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y así, tanto en sonidos más agudos como en más graves, porque cada frecuencia, cualquiera de las notas que cojamos y veamos su frecuencia, su número 145,3. Pues si lo multiplicamos por 2 y tocamos ese sonido, nos va a sonar igual. Entonces, de ahí que le demos el mismo nombre, al Do, al Re, al Mi, a la que sea. Una nota tiene asociada una frecuencia y al multiplicarla por 2 esa frecuencia, al tocar ese sonido que es el doble de frecuencia, nos suena igual. Por tanto, la vamos a llamar igual. Si una la hemos llamado Do, a la otra la vamos a llamar Do. Si a una la hemos llamado Re, pues a la Re y así sucesivamente, ¿vale? Con todos los sonidos que tenemos. Entonces, así podemos entender un poco el porqué de, por qué, digamos, a dos frecuencias distintas le damos el mismo nombre, ¿vale? Do, Re, Mi, la que sea. Pues porque una es el doble que la otra. Y esto, llevado un poco a una pequeñita gráfica, lo podemos ver de la siguiente manera. Si nosotros ponemos aquí la frecuencia o la onda de nuestro sonido, imaginaros que vamos a tocar una nota, el Do, el Re, la que sea. ¿Vale? La tocamos y tiene, digamos, una forma así. Pues este tiene una frecuencia 1, ¿vale? Que es un numerito, 150 con 2, 700, el que sea. Y ahora yo voy a coger y voy a decir, vale, pues voy a tocar otra nota que va a ser el doble que la nota anterior. ¿Vale? Lo multiplico por el doble. Entonces, ¿qué sucede? Que esa nota va a tener esta representación. Va a coincidir en estos puntos y va a rellenar estos de aquí. Hace así, 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 así. Por ejemplo, ¿vale? Y por debajo, similar. Entonces, si os dais cuenta, si nosotros tenemos el primer sonido, que es F1, que es la frecuencia 1, que sea el número que sea, eso nos da igual, y cogemos otro sonido que es el doble de ese sonido, el principal que hemos cogido, a la hora de acoplarse, veis que se acopla perfectamente, es decir, coincide un sonido con el otro. Por tanto, nosotros a la hora del sonido
a la hora de escuchar lo que nos llega del sonido es que lo escuchamos igual, ¿vale? De ahí el tema de la consonancia, porque se empasta, se acopla tan bien, y aquí gráficamente se puede ver que empasta muy bien, que digamos que nosotros a la hora del sonido pues nos suena prácticamente igual. Pues de ahí le vamos a dar el mismo nombre, el do, el re, igual, ya sea un do más grave o un do más agudo. Pero para nosotros sigue siendo do. ¿Vale? Entonces viene todo el tema de esto. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que viene de, pues vimos el tema de consonancia, disonancia y demás. Entonces, ahora en el siguiente vídeo vamos a explicar un poco que, como ya podéis ir viendo aquí vamos a ver de dónde viene todo el tema de la consonancia y la disonancia, porque algunos intervalos, pues por ejemplo de octava, cuarta, quinta, nos suena tan bien y tan consonante, y luego otros intervalos ya no nos suena tan consonante, de hecho nos suena disonante, nos suena mal, ¿vale? Entonces, bueno, nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis, pues nada, me lo preguntáis en WhatsApp, YouTube y demás, y nada, vamos a ver ahora un poco pues todo el tema de la consonancia y disonancia, y explicado, digamos, desde esta parte de aquí, ¿vale? Que recordamos, esta es la nota original que nosotros hemos tocado, y toda esta serie de notas de aquí se llaman armónicos, ¿vale? Que se producen de forma natural a raíz de haber tocado un sonido, una nota o una frecuencia, como la que hay también, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo.